Buenos días, familia Renaceres. Un placer volver por acá. Mi nombre es Alessandra Merchancano, psicóloga clínica para los que no me conocen, para las familias nuevas. Hoy la educativa familiar, vamos a hablar de los modelos que repercutan en la adicción y nos vamos a centrar un poquito en los modelos sociales, aunque yo siempre hago énfasis un poquito en los familiares, pero esta vez vamos a centrarnos en todos los modelos, en especial los sociales, cómo influyen y cómo repercutan en el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces decimos que el impacto social de la droga interfiere en relación con el entorno familiar, trabajo, amigos y puede llegar a comprometerse seriamente el proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? El consumo de sustancias psicoactivas siempre genera una alteración en las fases o en las áreas de ajuste de todo ser humano. Llámese familia, trabajo, relaciones interpersonales, amigos, entorno social, cultural. En el entorno que usted se mueva siempre va a generar una alteración, y si no lo genera en su entorno laboral, porque entonces usted controla el consumo de sustancias psicoactivas y sabe que usted consume después, porque si consume antes entonces su jefe se va a dar cuenta, listo, pero eso repercute en la familia y en su entorno social. Además que, porque vamos a hacer énfasis en el entorno social, este siempre se entiende a modificar o a transformar a partir del consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, si usted solía salir siempre a las reuniones sociales con sus amigos de la universidad o con sus primos o compañeros de trabajo, cuando usted está en el consumo de sustancias psicoactivas o inicia su consumo de sustancias psicoactivas, pues este círculo social empieza a cambiar. Usted ya no se empieza a relacionar con las mismas personas que se relacionaba antes, además porque ya le parece aburrido, además porque ahorita su prioridad es el consumo, entonces usted necesita empezarse a relacionar con las personas que hacen lo mismo que usted, porque genera usted estar con el mismo círculo que consume igual que usted, pues usted se evita de que lo señalen, usted se evita de que lo critiquen, usted se evita y todas las excusas sociales que existen frente a esta transformación. Según estudios e investigaciones que se hacen constantemente de las repercusiones del consumo de sustancias psicoactivas, casi siempre se llega al mismo punto, que es a partir de una problemática principal, una problemática base. Algo está pasando en esa persona que te lleva a quedarte en el consumo, porque bueno, está bien que usted hoy se relaciona con XY persona y usted decide, voy a probar, y usted consume esporádicamente, sí, pero ¿qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que realmente está repercutiendo a nivel individual, personal, en esa persona que te quedas ahí, que te pide quedarte ahí, que tú sientes la necesidad de estarte ahí? Y entonces, a partir de que esa necesidad está en ese individuo, su entorno también empieza a darle respuestas a ese estímulo que en este momento viene siendo el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, si la problemática identificada de base es relacionada con el entorno familiar, pues estas personas lo que hacen es que se empiezan a aislar de su núcleo y de su estructura familiar. Empiezan ya a sentir que ya estar con mamá, papá, con esposo, con hijos, ya no es tan significativo, y esto empieza a transformarse, y ahorita ya las personas que se vuelven más significativas pues son las personas que están en el consumo. Entonces empezamos a ver ese aislamiento familiar. Entonces ya, si habitualmente los domingos usted salía con su hijo a almorzar, o usted era un día de película, o con su esposo o con su novio, pues ya le va a dar prioridad a otras cosas. ¿Cuáles cosas? Pues al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Y a quiénes? Pues a las personas que están en consumo. Entonces ahí es donde ya empieza a tener las afectaciones y las alteraciones. También existen unas etapas vulnerables frente al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces vamos a hablar del ciclo vital, y aquí sí es muy importante. En la adolescencia, cuando el consumo se da en esta etapa de la adolescencia, donde
el chico está casi que en ese tránsito o en esa transformación de su infancia, se está desprendiendo de su infancia y está adentrándose a una adolescencia donde ya las exigencias sociales son mayores y donde usted ya tiene que tener un fortalecimiento de autoestima, de autonomía, de identidad, y aquí es donde usted empieza a explorar todo este tipo de temas donde si hay falencias, entonces empiezan a verse afectadas. Es decir, un adolescente con baja autoestima es un adolescente que tiene probabilidades mucho mayores para adentrarse a un consumo de sustancias psicoactivas por la necesidad de aceptación. Un adolescente que su identidad no esté bien definida también es un adolescente, y eso que la identidad en esta etapa es donde más se empieza a definir, pero una persona que la tenga, un adolescente que esté muy en duda en su identidad, también las probabilidades de que esa persona entre a un consumo de sustancias psicoactivas también son altas, porque hay muchos cuestionamientos sobre su propio ser. Entonces, un adolescente o un niño, hablemos, si estamos hablando de ciclo vital, entonces bajémonos un poquito también a la primera infancia. Un niño que tenga ausencia en su entorno familiar, en su ciclo vital, en su familia, en su estructura familiar, entonces mamá ausente, papá ausente, o fallecimiento de uno de los padres, o alteraciones, maltrato, violencia intrafamiliar, pues las probabilidades también son altas de que este niño o este adolescente se adentre en el consumo de sustancias psicoactivas. Los modelos sociales siempre repercuten en la adicción. Entonces, en estos, como les decía anteriormente, tenemos los familiares, los educativos, un bullying sin abordaje profesional. Altamente usted está vulnerable al consumo de sustancias psicoactivas, además porque muchos adolescentes o muchos niños que presentan o manifiestan problemáticas de bullying, ellos tienden a reprimirse, a aislarse, y cuando empiezan a ser aceptados, pues ellos empiezan a copiar los patrones de estas personas. Es decir, me explico, si este chico todo el tiempo lo han molestado y todo el tiempo le han hecho el bullying, lo han intimidado, lo han agredido, y llega a un grupo o cambia de colegio y llega y lo aceptan en un grupo, no importa el que sea, él va a ser parte. Así le toca hacer lo que sea, así le toca que volverse él agresor, él prefiere volverse agresor a hacerse víctima. Entonces es mucho más fácil volverse agresor que volverse víctima, duele menos. Entonces nos volvemos agresores, pero igual la afectación y el dolor está. Entonces usted dice, pero es que yo no entiendo qué pasa con mi hijo, es que él venía bien, él estaba bien, y de un momento a otro se empezó a juntar con estos de acá y empezó el consumo, así, porque él está repitiendo las conductas para poder ser aceptado, para que no lo discriminen, para que no lo expulsen de este grupo y volverse víctima. Lo económico. En esta parte, yo esta parte de lo económico casi siempre lo relaciono con lo familiar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un menor de edad, quien maneja la economía de este menor de edad son los padres. Entonces, que este chico tenga una demanda de dinero, unos ingresos sin trabajar, que maneje unos ingresos muy altos, que maneje dinero, ingresos no porque él no trabaja, o que la mesada de este niño de 10 años sea de 500.000, 300.000, 200.000, y que este niño tenga manejo de dinero sin ningún control, pues él le va a dar un uso. ¿Y qué uso le dé? No sabemos. Entonces, frente a eso también tengamos corduras, padres de familia. No demos todo sin exigir algo. Eso trae repercusiones. Hay veces los padres de familia caen en un error grandioso y creen que porque compramos o creen que porque damos todo, y entonces él quiere ir y salir, pero no le exigimos que se lo gane, no le exigimos de que eso tiene un valor y que él lo tiene que ganar, se lo tiene que ganar. Hay que exigirle también a ellos. Si ellos me piden, entonces tú qué estás dispuesto a dar para que yo te dé esto, y esto es un gana y gana, y entonces organiza tu pieza, y entonces tus tareas tienes que ser responsables. Y por eso yo siempre lo económico lo relaciono mucho con lo familiar. Lo sentimental. Una ruptura amorosa también influye mucho y repercute en un incremento. Yo no sé si en un inicio de consumo, ahí no sé, pero en un incremento de consumo sí.
en un incremento de consumo sí influye mucho. Sí influye mucho por el mal manejo emocional que se le puede dar a esa ruptura. Por los imaginarios que siempre tenemos con la pareja, porque si somos novios entonces nos vamos a casar, vamos a tener hijos, y de un momento a otro todo ese castillo se cae. Y si a eso le sumamos que no tenemos la base fundamental que es familiar, entonces hay dificultades familiares, hay violencia intrafamiliar, hay problemas y es un entorno violento, y entonces a esto súmele que entonces la economía no es la mejor, y a nivel educativo no me está yendo bien, y entonces todo esto son factores que pueden llegar a influir a un consumo de sustancias psicoactivas. Entonces vamos a hablar del modelo social sociofamiliar. Algunos autores mencionan que un adicto o un drogadicto es todo aquel que proviene de una familia emocionalmente represiva. La mayoría de las familias que reprimen los sentimientos de un adolescente o un infante, también diría, hacen que esos sentimientos no expresados se conviertan en ira, dolor, resentimiento, culpa, temor y infinidades. Si la familia no brinda un lugar establecido con amor, un buen ejemplo, pues esto traerá consigo una posible familia disfuncional. Bueno, yo con este tema disfuncional, y se lo he dicho a muchos que familias, casi no comparto el tema de disfuncional, pero sí entiendo el contexto del autor cuando habla de disfuncional, es que hay una afectación de que algo no está funcionando bien. Yo siempre digo que las familias funcionan aunque funcionen mal, funcionan. ¿Por qué? Por eso se llaman dinámicas familiares. Cada uno tiene su dinámica y mientras esté en la zona de confort, funciona. El problema radica si la funcionalidad del entorno familiar está trayendo alguna afectación a alguno de los integrantes. Ahí es donde hay una alteración, y yo creo que ahí es donde el autor se refiere, dice disfuncional. Pero yo siempre, desde mi percepción personal, siempre he dicho que las familias funcionan aunque funcionen mal. Funcionan. Usted funciona y usted da una respuesta a un funcionamiento de una dinámica. ¿Qué tan enferma esté la dinámica? Es lo que tenemos que evaluar. ¿Qué tanta problemática hay dentro de ese entorno y esa estructura familiar? Es lo que tenemos que evaluar. ¿En qué influye? En la infancia se adquieren o no las ideas básicas sobre uno mismo y las actitudes que se necesitarán en la adolescencia para enfrentarse con situaciones cada vez más difíciles. Es necesario tener una personalidad propia, aprender a establecer relaciones con personas fuera de la familia que permitan relaciones satisfactorias y faciliten el crecimiento, asumir la propia sexualidad y desarrollar su propio papel social dentro del concepto de la sociedad que demanda. A ver, ¿esto qué quiere decir? Lo educativo, lo social también influye y es un modelo que repercuta mucho. Pero yo siempre he dicho que repercuta mucho dependiendo qué tanto esté repercutando el entorno familiar. De la familia se construyen los valores y las actitudes con las que va a enfrentar en el entorno académico. Las habilidades sociales que esta persona tenga también se desarrollan en la dinámica familiar. Entonces, en lo académico, en el contexto académico, se mueven otras cosas, otras metodologías de aprendizaje, otra dinámica, pero estas van más enfocadas al aprendizaje. Y muchas veces creemos que el colegio o la profesora o el docente está en la obligación de inculcar los valores, cuando quien tiene la obligación es la estructura familiar. Papá y mamá son la base, entonces de ellos también influye mucho en que esta dinámica académica sea positiva o no. También influye, no estoy diciendo que son los responsables, estoy diciendo que también influye. Modelo social, y en esto el entorno social, contexto social en que se mueva su hijo, ¿influye? Claro que influye mucho. Y ahí donde viene el tema, dime con quién andas y te diré quién eres, también influye. Pero también influye el contexto en el que también se esté moviendo su papá y su mamá, también influye. Porque si yo estoy siendo deshonesto y lo que yo le estoy mostrando
a mis hijos desde mi contexto social no es el adecuado, pues entonces yo qué le voy a pedir a mi hijo, yo qué le voy a pedir a mis hijos. No puedo pedir lo que no estoy mostrando. O sea que de una u otra forma también me vuelvo un modelo a seguir desde mi estructura social, desde mi contexto social también estoy mostrando. Entonces nos dicen que las conductas ligadas al uso de sustancias son una de las conductas en las que los adolescentes tienden a parecerse más. Existen los ritos de iniciación donde el uso de sustancias es parte esencial del ritual de incorporación de un nuevo miembro al grupo, tal como ocurre en tribus indígenas. Era lo que les decía iniciando el video, que les decía que ellos empiezan a buscar entre sí. Entonces, si mi hijo o si este adolescente o este infante o este adulto empieza un consumo de sustancia psicoactiva o lo incrementa, pues su contexto social inmediatamente cambia. Y usted también tiene que empezar a darse cuenta. Si él andaba con Pepito y ahorita anda con Juan y Juan consume, ¿por qué será? ¿Qué está pasando? Ahí también te está dando una alerta. Eso es una alerta clave para tú darte cuenta que algo está pasando en tu hijo, que su entorno social está cambiando, sus amigos ya no son los mismos. ¿Y por qué? Y uno no anda cambiando de amigos a cada rato, algo pasa. Lo sentimental, que era lo que yo decía, que las afectaciones, que estas casi siempre afectan en el incremento que en la iniciación de consumo. Sí, en muchas ocasiones se inicia el consumo a partir de una ruptura amorosa, pero la gran mayoría se incrementa. Lo económico, sí, un despido de su trabajo y usted tiene la responsabilidad de pagar la mensualidad del colegio de su hijo, la mensualidad de la universidad, el semestre, la cuota del carro, los servicios, pues también estalla emocionalmente a una persona. Y también usted puede iniciar el incremento de antidepresivos. No siempre tiene que ser la marihuana o la cocaína, antidepresivos, bebidas alcohólicas. Entonces todos los factores y todas las áreas de ajuste de una u otra forma, si se llevan al límite, al extremo, también se vuelven factores de riesgo frente a la posibilidad de un consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, espero este video sea de gran aporte para ustedes. Siempre se les invita a que sea de manera presencial, que vengan para aclararles todas las dudas que tengan, pero también entendemos que hay muchos familias que no pueden hacerlo de manera presencial. Entonces, para eso espero pues este video sea de su agrado. Que tengan feliz tarde.